prácticamente continuando con el tema, ahora vamos a ver la importancia de escuchar la voz de Dios. Para muchos se les hace algo místico, algo sobrenatural. Sí es sobrenatural, pero no es algo fuera del plan de Dios. Realmente el deseo de Dios es que escuchemos atentamente su voz, sepamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por otra parte, en el mundo hay gente buscando a Dios y lo buscan de muchas formas. Usted va a escuchar a gente que desea escuchar un buen consejo en una situación difícil, y por lo general cuando escuchan que hay un cristiano, y sobre todo si ese cristiano es una persona de oración, una persona espiritual de buen testimonio, la gente se siente con la necesidad también de preguntarle a esa persona si podría interceder por ellos delante de Dios. No sé si le ha ocurrido a usted, pero hay ocasiones en las que la gente se nos acerca y nos pide oración, que oremos por ellos, pero sobre todo buscan ayuda de Dios, no de nosotros. Buscan escuchar a Dios, quieren escuchar no solamente a Dios, quieren escuchar un consejo sabio, quieren escuchar realmente algo que les dé la respuesta a sus necesidades o a sus dificultades, cualquiera que sean. Ellos quieren encontrar la salida, buscando la guianza de Dios. Amén. Pero antes de entrar al tema, vamos al Señor en oración. Vamos a humildemente presentarnos delante del Señor una vez más. Yo sé que ya lo hemos hecho, estábamos alabando al Señor, pero nuevamente pongámonos en un mismo sentir, y vamos a pedirle perdón al Señor por aquello que nos pueda estorbar. Sobre todo deseamos realmente ser sensibles a su voz. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. En el nombre de tu Hijo, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, por misericordia. Perdona toda transgresión, toda iniquidad, Señor. Todo aquello que llegue a estorbar, Señor, delante de ti. Muchas veces faltamos, Señor amado, aún nuestros pensamientos, nuestras acciones, aún inconscientemente faltamos, y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos sobre todo que nos des discernimiento, que nos ayudes a entender, Señor, a comprender, no solamente cuando faltamos, sino también tener un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón misericordioso para perdonar a aquellos que nos ofenden y bendecirles, Padre. Concédenos perdonar así como tú nos perdonas, Padre. Sobre todo, Señor, deseamos, Señor, ser imitadores de Cristo. Que tu palabra venga en esta tarde, Señor, a edificar nuestra vida. Es mi deseo, Padre, que tu palabra edifique cada uno de nosotros, Señor, y que traiga mucho fruto, pero sobre todo que nos haga, Señor, sensibles a tu voz. Que no titubemos más, Señor, aquel que no sabe comprender, que no sabe entender tu voz, que no sabe escuchar. Humildemente te pedimos, Señor, a través de tu palabra, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a entender esta realidad, que tú eres real, que tú vives para siempre, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios eterno, el omnipotente, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de Israel. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Estarán cansados? Siempre en la tarde los miro así medio serios. Ya como que ya las energías ya. Ha sido un día largo, yo sé, sobre todo para aquellos que tomaron la clase todavía. Vamos a tratar de ser no tan largos en este día, pero ir a lo que queremos, ¿sabes? Realmente buscamos la guianza del Señor a través de su Santo Espíritu. Pero vaya conmigo nuevamente allá a la Biblia, en el Salmo 119. 103 y 104.
¿Ya lo tienen? La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vaya al 111 y 112. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Los que han estado en la meditación del Salmo 119 han notado que el tema es la palabra. El tema central es la palabra, y realmente vemos la riqueza que encontramos todos aquellos que tenemos el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué es lo que usted entiende con escuchar la voz de Dios? Medite por un instante qué es escuchar la voz de Dios. Y nuevamente no estoy hablando de algo místico, algo misterioso. Porque a través de la palabra, usted se va a dar cuenta qué importante es la palabra en nuestra vida. Es vital. A través de ella, aprendemos a escuchar a Dios. Usted va a decir, ¿cómo? Esa es la realidad. La semana pasada, uno de los puntos que toqué acerca de la importancia de la oración es que hay que estar a solas, hay que desear estar con Dios, hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y eso te empuja a buscar al amado, te lleva a buscar su rostro, te lleva a buscar no solamente su compañía, sino que también deseas escuchar su voz. Es una comunicación la oración. Y yo le mencionaba de que en lo personal, mi oración va siempre va, que me gusta orar al Señor, pero con alabanza también, con adoración, reconocerle, recitar la escritura, y continuamente envuelvo la escritura en la oración. Y una ocasión un predicador mencionó algo que me llamó la atención, y creo que que lo voy a compartir con usted. Es de que él mencionaba de que para orar eficazmente hay que orar la Biblia, hay que orar la escritura. Y me quedé pensando por un instante, ¿qué es lo que realmente está queriendo decir? Porque hay ocasiones en las que no sabemos cómo orar, o qué pedir, qué decir. Y es ahí donde encontramos pasajes que nos dicen que el Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra oración. Amén. Ahora, lo interesante es de que cuando usted conoce la Escritura, se va dando cuenta de que realmente la Escritura nos ayuda a orar. Hay pasajes que vienen a tu corazón, a tu mente, a tu memoria, y de repente entonces empiezas a recordar ese pasaje y empiezas a involucrar la palabra dentro de tu oración. Ahora, otro de los puntos que mencioné también, no solamente es el buscar a Dios así con todo nuestro amor, buscar su rostro. Usted va a encontrar eso en la Escritura. ¿Qué es buscar su rostro? Realmente es desear estar en su presencia, estar contemplando su hermosura. Se recuerda una mujer, un fariseo invita al Señor a cenar, y el Señor entra, pero esta persona, en lugar de darle las atenciones que él merece, simplemente lo entra a su casa. Pero viene una mujer, y esa mujer, estando el Señor inclinado, ella empieza a llorar, y con sus lágrimas empezaba a enjuagar sus pies. Y yo me imagino a una mujer quebrantada,
una mujer humillada, una mujer que tal vez estaba con mucho desespero por su vida pasada y ahora ha encontrado la salvación. Ahora está tan agradecida, fíjese bien, está tan agradecida con el Señor que no puede expresarlo de otra manera. Está llorando ahí y le está besando continuamente. Yo me imagino ese cuadro. Y de repente se dice también ahí el Señor, lo que queda escrito en los evangelios, que el fariseo, el religioso, dice dentro de sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y yo me pregunto, ¿cómo es que él sabe? Si usted discierne, ¿cómo es que este hombre sabe? De alguna manera estuvo involucrado o informado de qué clase de mujer. Pero no es lo importante. Lo interesante es de que el Señor simplemente guarda silencio, ahí está, y le hace una pregunta. Y realmente esa pregunta vendría también a nosotros hoy en día. ¿Qué hacemos cuando el Señor viene a nuestra vida? ¿Qué actitud tomamos cuando Él viene a nuestra vida? ¿Hay una actitud de indiferencia? Tal vez igual que este hombre religioso, entra el Señor a nuestro corazón y ya está ahí reinando, entre comillas, reinando. Pero nosotros, en lugar de rendir nuestra vida a Él, simplemente lo usamos como un genio que está para cuando nosotros deseemos algo, Él nos conceda un deseo. O está ahí para concedernos cuando nosotros le oremos, que Él conteste algo, algún capricho, alguna necesidad de nosotros. O somos de aquellos que hemos reconocido al Señor y en lugar de tomar una actitud así diferente, tomamos una actitud humilde. Y por eso usted va a ver gente que derrama lágrimas delante de Dios en agradecimiento. Es interesante, le comentaba a algunos hermanos en una ocasión que estaba predicando, le dije: en mi familia, yo recuerdo de niño que nos habían enseñado que los hombres no lloran, y así te esté doliendo, no llora. Y déjeme decirle, en mi juventud reconocí realmente, no lo puedo negar, que un verdadero hombre que reconoce su condición y reconoce cuán grande salvación Dios le ha provisto, llora en agradecimiento también, de alegría, de gratitud. Amén. Esa es la realidad. Entonces, para mí, eso es, para mí ahora esa es una realidad. Lo que le dice el Señor al fariseo, cuando hay alguien que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Pero aquel que se le ha perdonado poco, ¿qué dice? Poco ama. En poco manifiesta ese amor, poco manifiesta esa gratitud. Mi pregunta es, cuando el Señor vino a tu corazón, hasta la fecha, desde ese tiempo de conversión hasta ahorita, ¿cómo es que tratas al Señor? ¿Estás agradecido? ¿Hay mucho agradecimiento? ¿Hay mucho amor hacia Él? ¿O simplemente es algo ya indiferente, monótono? ¿Deseas solamente los beneficios de la salvación, pero no lo amas? Lo amas a conveniencia. Y no sé si me entiende ese concepto, pero prácticamente actuamos muchas veces porque nos conviene. Deseamos los beneficios de la salvación, pero no deseamos sufrir por Cristo. No queremos salir de la comodidad para sufrir por Él. Y déjeme decirle de una manera más práctica, yo mencionaba la semana pasada, por eso no oramos muchas veces. Nuestra oración es monótona porque no tomamos la actitud correcta de presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted medita en su corazón y en su mente,
¿Qué actitud debe de tener un verdadero creyente? Una persona que verdaderamente ama al Señor por sobre todas las cosas. Usted se va a dar cuenta de que, igual que esa mujer, se identifica, porque reconocemos la condición de dónde nos sacó el Señor y a dónde ahora nos ha puesto. De la inmundicia, y ahora nos han vestido con ropas reales. Y dice Pedro, realmente, real sacerdocio, nación santa. Wow, cuando menciona eso acerca del pueblo adquirido por Dios, yo me puedo imaginar qué tan precioso es este pueblo que Dios ama tanto para vestirlo y ponerlo en alta estima. Déjeme decirle, el privilegio que tenemos de ser creyentes, el privilegio que tenemos de confesar a Cristo como nuestro Rey y Salvador, realmente nos pone en un lugar que no esperábamos, porque realmente nos identificamos, como dice Pablo, que de lo más vil y menospreciado Dios sacó. Y déjeme decirle algo que me llama la atención de nuestro Dios, que Él no se avergüenza de decir: este es mi pueblo. No se avergüenza de decir: esta es mi iglesia, que fue comprada con un precio altísimo. Y ya entrando en ese concepto, vamos entrando más realmente en lo que somos como iglesia. ¿Qué actitud debemos de tomar en nuestra oración? Y no voy a entrar nuevamente a lo que mencioné la semana pasada, pero vamos ahora. ¿Qué actitud debemos de tomar para desear escuchar la voz de Dios? Voy a hacer una pausa y algo que me llamó la atención cuando estaba meditando en cuanto al tema. Estaba revisando, me llamó la atención un reportaje que hicieron acerca de los tiroteos que hay en las escuelas. Y según CNN, y no estoy diciendo que estas estadísticas estén correctas, simplemente lo estoy compartiendo con usted. Este reportaje lo hicieron aproximadamente en marzo del 2018. Y le voy a leer rápidamente algo de lo que encontré ahí. Dice, aproximadamente se ha calculado que es un promedio de un tiroteo en Estados Unidos por semana. Pero ¿cómo se compara Estados Unidos con otros países en el mundo? Pregunta. Eso es difícil de determinar porque existe muy poca investigación para cuantificar eso. Para los propósitos de este análisis, seguiremos los criterios a continuación. El alcance primero, miramos los países del G7, o sea, los países con las principales economías avanzadas del mundo. Los países son Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. El periodo de tiempo, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 21 de mayo del 2018, la definición, los parámetros que seguimos en este recuento son: el tiroteo debe involucrar al menos una persona que recibe un disparo, sin incluir al tirador. El tiroteo debe ocurrir en la escuela. Incluimos violencia de pandillas, peleas y violencia doméstica, pero nuestro conteo no se limita a esas categorías, según ellos. Incluimos grados hasta el nivel universitario, así como escuelas vocacionales. Incluimos la descarga accidental de un arma de fuego siempre que se cumplan los dos primeros parámetros. El análisis para las estadísticas de Estados Unidos, CNN revisó los informes de los medios y una variedad de bases de datos, incluidas las de GUN. Es un instituto de archivo de violencia en complejo de sistemas. Para estadísticas internacionales, miramos informes de medios locales y nacionales. La advertencia: los informes sobre tiroteos escolares no mortales no siempre están disponibles. Puede haber tiroteos escolares adicionales con lesiones que no llegan a los diarios o a las publicaciones digitales y por tanto no se cuentan en la base de datos que dependen de los informes de los medios. Esto ocurre así tanto para los tiroteos en Estados Unidos como en el extranjero. Lo que encontramos, y aquí me empiezan a mencionar, ha habido al menos 288 tiroteos escolares
en Estados Unidos desde el 1 de enero del 2009. Eso es 57 veces más disparos que los otros 6 países del G7 juntos. ¿Qué pasa si ampliamos la lista? Tras esto, queríamos ampliar nuestra lista para incluir algunos países que se mencionan en algunas de las publicaciones virales que se publicaron este fin de semana. En algunos de los incidentes, el recuento de bajas es muy alto, y por cuanto se trata de la frecuencia de los ataques, Estados Unidos todavía lidera por un amplio margen. Y empieza a mencionar quiénes son los reporteros, pero lo que me llamó la atención, según esto, ellos calculan que es 1 por semana. Y usted va a decir, ¿esto qué tiene que ver? En lo personal, yo creo que muchos teólogos aquí en Estados Unidos están de acuerdo, creo yo, que cuando esta nación le da las espaldas a Dios, hay consecuencias. Y es interesante que una de las escuelas donde se llevó un caso a la Corte Suprema queriendo quitar los 10 mandamientos, donde dice no matarás, imagínense, alguien se ofendió porque vio los 10 mandamientos. Y en esa escuela, años después, un joven comete uno de estos tiroteos. Yo lo que puedo encontrar, y hablando del saber escuchar, iba a mencionar algo más, pero voy a enfocarme en el tema. Yo lo que considero, amados hermanos, es de que la iglesia ha descuidado este don que tiene de ser luz y sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. La influencia de la iglesia debería de ser tal, mire, en sus inicios, cualquier cristiano, cuando empezó la persecución, cualquier cristiano que llegaba a algún lugar, se le decía, este es uno de aquellos que trastornan el mundo. Déjame preguntarte a cada uno de nosotros, ¿a tu alrededor estás trastornando? Y no se trata de destruir. El reino de Satanás es el que debe de ser destruido, pero no se trata de destruir tu familia, no se trata de destruir a tus hermanos. Se trata de influenciar de tal manera que se vea que somos cristianos. ¿A quién va a acudir la gente que no conoce a Dios si no es a los hijos de Dios? Para escuchar consejo, para ver el buen testimonio. En el inicio, la iglesia estaba unida de una manera en la cual tenían todas las cosas en común. Había alegría y sencillez de corazón. Y doy gracias a Dios por la iglesia Manantial. No me malentienda, estoy hablando de una manera general. Pero hemos caído en una apatía, en una conformidad, en la cual, y yo mencioné la semana pasada, nuestra oración ha caído en una mediocridad. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestro primer amor. Ahora, si usted está bien con Dios y está en su primer amor, no es para usted esto. Pero si usted ha descuidado su primer amor, mi exhortación es de que examine de dónde cayó y vuelva. No se trata de buscar a Dios, se trata de pasar tiempo con Él porque le amamos, porque es lo más precioso, lo más preciado para nosotros. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué tan importante es Dios para usted? Se me quedaron muy serios. Pero esta es la realidad. Cuando estemos delante del Señor, ¿usted cree que vamos a quedar? Yo creo que vamos a ser desnudados. Él sabe lo que hay en todo nuestro interior. No hay ni un pensamiento que se le pueda esconder. No hay pensamiento de nosotros que podamos esconder de Dios. La intención de nuestro corazón Él la conoce. Él sabe si le amamos o no le amamos. Y yo mencioné la semana pasada. Él lo sabe.
El problema es este: si tuviéramos que estar delante de su presencia, literalmente hoy, que fuese el rapto y estuviéramos en su presencia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuántas oportunidades hemos descuidado? Recuerde, su oración realmente es importante. Ahora, es importante también saber escuchar a Dios. Bendito sea el Señor. Si va conmigo nuevamente ahí al Salmo 119. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Yo mencionaba en el devocional en esta mañana. Imagine por un instante que usted no sabe lo que es la miel. Trate de borrarla de su memoria por un instante. Yo sé que me va a entender. Y ahora usted sabe, usted que ha probado la miel, ahora sabe. Les mencionaba a los hermanos, hay quienes nos gusta lo dulce. Y la miel, cuando tú la pruebas por primera vez, es algo que no se puede describir. Dice, está rico. Pero cuando el salmista está mencionando esto, de que miren el 103 nuevamente, dice: cuán dulces son a mi paladar, a mi boca, a mi paladar, tus palabras. ¿Ya lo encontró? Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, y nuevamente me empieza a mencionar la palabra aquí, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Nos da la palabra sabiduría e inteligencia, y sabemos que eso es lo malo, que es algo que no debemos hacer. Dice: por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mi pregunta es: ¿por qué o para qué debo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Punto 1 es que obtenemos reconocimiento de su voz clara y le obedecemos porque hemos aprendido a reconocerle. Cuando usted escucha una voz extraña, sabe que es de un extraño. Punto 2 es que nos ayuda a reconocer su voluntad y a obedecerle. El 1 es que obtenemos reconocimiento de su voz clara y le obedecemos. Ahora, el punto 2 es que nos ayuda a reconocer su voluntad y a obedecerle. Hay un pasaje que dice, le voy a leer ahora los versículos 22, ahí lo tiene en la pantalla. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, vamos poniendo atención, y fíjese que es interesante. Nuestro hermano pastor siempre está mencionando que cada palabra es importante. ¿Qué se celebraba? ¿La fiesta de qué? Dedicación. ¿Cuándo era? Era invierno, ¿ok? Y Jesús andaba en el templo, ¿por dónde? ¿En qué parte del templo? Por el pórtico de Salomón. Dice el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dice bien. Jesús les respondió: os lo he dicho y no lo creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, y este es el versículo clave, 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. ¿Y yo qué? Las conozco. Recuerden esto que el pastor siempre ha mencionado, y es importante que pongamos énfasis en esto. La palabra está diciendo de una relación íntima. Así como está la relación entre el esposo y la esposa, de una manera íntima, un conocimiento espiritual realmente total, físico y espiritual. Ahora, 26 nuevamente, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen. Déjense una pausa ahí. ¿Por qué el Señor Jesucristo los está confrontando? Fíjense bien, ellos vienen de una manera altiva, así, diciéndoselo abiertamente al Señor: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Usted se puede imaginar a esos religiosos diciendo esto al Señor, ¿ok? Ahora, Jesús les responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué qué? No sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, de la mano de mi Padre. Yo y Él, Padre, uno somos. Estaba hablando de su deidad. Es algo que realmente estaba pegando en la mente de los religiosos. No lo podían comprender. Y por eso lo acusaban al Señor de que Él, siendo hombre, se hacía Dios. Pero, hablando del tema, déjeme decirle nuevamente, en el punto 2 es que nos ayuda a reconocer su voluntad. El desear buscar de Dios, de tal manera que podamos escucharle claramente, nos ayuda a reconocer su voluntad y a obedecerle. Prácticamente, nosotros, cuando escuchamos su voz, seguimos su instrucción, seguimos su enseñanza. Alguien que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, obedece los mandamientos. Alguien que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, obedece los mandamientos, obedece la palabra. No se trata de que Dios solamente está hablando, sino se trata de también obedecerla. Amén. Claramente aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco de una manera íntima. ¿Y qué pasa por consecuencia? Me siguen. Nosotros vamos a seguir al Señor en todo lo que Él nos enseña. Ahora, también la importancia de escuchar la voz de Dios da confianza para permanecer en Él. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4, 1 al 5. ¿Ya lo tienen?
Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este pasaje estamos viendo la exhortación que le da Pablo a Timoteo, porque vea el versículo primero, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué es que le está diciendo a Timoteo que se esfuerce? Por causa de que el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él se manifieste en su reino. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué cree que usted le está diciendo Pablo a Timoteo eso? ¿Por qué cree? Dice: te encarezco delante de Dios. Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está hablando a un predicador que se mantenga, que se esfuerce en la predicación, de tal manera que a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento realmente. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque él sabía que de esa manera la palabra de Dios está llegando a la iglesia y el oído está atento, escuchando la palabra. Cuando la palabra llega, entonces la gente reacciona y sabe reconocer la voz del Señor. Sabe reconocer. Las ovejas empiezan a reconocer la voz de Dios, de tal manera que cuando viene la falsa enseñanza, y usted si lo encuentra ahorita, dice en el versículo 4, mejor dicho en el 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está hablando de la falsa enseñanza que venía y provenía por aquellos falsos maestros. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Está mencionando que se mantenga firme predicando. Por eso es que el hermano pastor siempre está mencionando la importancia de pasar tiempo estudiando la palabra. A través de la palabra usted va a saber reconocer la voz de Dios, y cada vez entre más va conociendo a la palabra, su oído realmente va haciéndose más sensible a la voz de Dios. Sí es cierto que también tenemos que pasar tiempo meditando en la palabra, escuchando, pasando tiempo de una manera en la cual usted discierne, empieza a comprender mejor. El Espíritu Santo actuando en su vida de una manera personal, ahí a solas, cuando usted está meditando la palabra, cuando usted está estudiando, empieza entonces ese oído a ser realmente afinado, de tal manera que escucha la voz de Dios con más claridad. ¿Y qué pasa cuando empiezan a levantarse, así como estos falsos maestros, que teniendo comezón de oír, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y que se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas, cuando empiezan a enseñar realmente, entonces aquel que está ya con el oído afinado y sabe reconocer la voz del Señor, no tan fácil recibe la enseñanza, reacciona y rechaza realmente toda falsa enseñanza. En 1 Timoteo 5:17 les menciona el Señor en cuanto a las calificaciones de los ancianos que gobiernan bien su casa, sean tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y nuevamente el énfasis de la predicación y de la enseñanza. La palabra continuamente nosotros, ya sea que escuchamos la predicación o que predicamos, que aprendemos o que enseñamos, trae edificación a nuestra vida y realmente seguimos aprendiendo. Déjeme darle un ejemplo corto en cuanto a este punto. Usted, cuando tiene la oportunidad de enseñar y está preparando su clase, y eso yo creo que lo van a entender mejor las maestras de escuela dominical, cuando tienen que preparar su clase y empiezan a estudiarla, ustedes están enseñando a los niños, pero ¿qué pasa en su vida? De repente ustedes salen edificadas. Lo que están enseñando les está ayudando también. ¿Se han dado cuenta de eso? Su discernimiento, el oído espiritual se va afinando de tal manera que se va enriqueciendo, va comprendiendo. Y realmente cuando, yo sé que he escuchado, usted lo mencionaba en un momento, he escuchado a maestros que dicen, cuando doy la clase y estoy preparando, yo salgo edificado. Primeramente me edifica a mí. Y cuando lo estoy enseñando, no solamente están aprendiendo los alumnos, sino que yo salgo también aprendiendo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que a través de su palabra también nos va ayudando a escucharlo. Por último, el último punto es que te protege de la falsa doctrina, y eso lo mencionamos ahorita en este punto, la voz del desconocido a ti y a la iglesia. En 2 de Timoteo, ahí mismo en el 3, en cuanto a la importancia de la palabra, vamos al versículo 14. Démosle lectura hasta el 17. ¿Ya lo tienen? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto es importante. En lo que ha aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto es importante, no nos vamos a detener ahí, pero es importante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto también es importante. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la escritura, y yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen memorizado toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, paremos ahí un instante. Pero ¿qué pasa cuando usted está leyendo la escritura? Para mí es importante que ponga un poco más de énfasis en pasar tiempo con el Señor, buscando su rostro. Cuando usted está ahí a solas con Dios y que pasa tiempo y abre la escritura, algo sucede. Fíjese bien, usted se hace más sensible, es mi observación personal, cuando tú estás pasando tiempo a solas con Dios. Y por eso es importante a veces de los retiros espirituales, donde te vas a un lugar donde nada te va a perturbar, no hay teléfono, no hay ruido de las calles, no hay nadie que te pueda perturbar, no hay opción, solamente tú y Dios. ¿Ok? Imagínese usted, ahí a solas en un cuarto, usted con la Biblia. Y pongámosles un poquito a mi estilo, vamos a ponerle un poquito de música. Que me gusta escuchar música conforme a lo que si estoy estudiando. Me gusta a veces escuchar música de fondo.
sin que me perturbe. De oraciones para mí me deleito más. Pero cuando estoy estudiando, algo sucede. En esos instantes en los cuales usted está a solas buscando de Dios, buscando su rostro, pero abre las escrituras y fíjese bien, ¿viste? Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted se va dando cuenta que en esos momentos, cuando usted se ha dispuesto a escuchar la voz de Dios, abre la Biblia, empieza a leer y de repente algo empieza a redarguirle, empieza a instruirle, empieza realmente a ejercitar algo que usted no había ejercitado antes. Por eso es importante buscar el rostro de Dios. Por eso es que el salmista dice: es más dulce que la miel a mi paladar. Tu palabra es más dulce a mi paladar más que la miel. ¿Ahora entienden? ¿Me explico? Se trata de disponerse a escuchar la voz de Dios. Un deseo ferviente de buscar su rostro, de pasar tiempo con Él. Es una vergüenza que la iglesia diga que no puede escuchar la voz de Dios. Es una vergüenza que la iglesia, a veces, hay algunos que dicen: Dios ya no me escucha. Dios no me escucha, no me responde. Y no es de extrañarse. ¿Se recuerda del rey Saúl? Se aparta el Espíritu de Dios de él y el lugar ya no había, no le contestaba a Dios, y se va a consultar a una bruja. El profeta Samuel, jovencito, el sacerdote, yo me imagino que estaban cerca. Pero en una ocasión llega Samuel y le dice: heme aquí, ¿qué? ¿Me llamaste? Y él le dice: no te llamé, vete, acuéstate. Y otra vez viene: tú me acabas de llamar, me llamaste. ¿Y qué dice el sacerdote? No, yo no te llamo. Pero la tercera vez, un sacerdote ya no escuchaba la voz de Dios. Es una vergüenza para nosotros no escuchar la voz de Dios. Y yo estoy convencido de que es porque hemos descuidado ese primero. No estás deseando fervientemente buscar su rostro, que Él te hable, que Él te hable, que Él te hable. Te has conformado con lo que recibes, con eso te quedaste y estás contento. Pero mi Dios es grande y no te puedes conformar. Este mundo necesita de los cristianos. Y si tú me estás escuchando por internet, porque ese privilegio tenemos ahora, y si tú dices que eres cristiano, necesitas escuchar la voz de tu Señor todo el tiempo. Es una vergüenza que no la escuchemos. Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Decirle: perdóname, ayúdame, quiero escuchar tu voz. Si usted necesita pasar al altar, pase al altar. Si usted no necesita, puede quedarse ahí. Pero déjeme decirle, la verdad, que necesitamos escuchar la voz de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar la voz de Dios. Cuando ellos te pidan un consejo, pueden ponerse de pie. Si usted gusta pasar al altar, pase y vamos a orar. Pero tus nietos,
Tu familia, tus amigos necesitan escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿hemos aprendido a escuchar con claridad? ¿O todavía estamos divagando y ni siquiera hemos aprendido a escuchar su voz? Años en la iglesia y todavía no sabemos escuchar su voz. Años en el ministerio y todavía no sabemos escuchar su voz. Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel. Cuán grandes son tus mandamientos, cuán grandes son tus estatutos, amado Señor. Padre, perdónanos. Como iglesia necesitamos, Señor. Como iglesia necesitamos. Como iglesia te necesitamos. Es una vergüenza que seamos mediocres a veces. Concédenos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Con tu ayuda realmente seremos de testimonio y de bendición a este mundo, a aquellos que nos rodean. Padre, concede tu gracia sobre cada uno de mis hermanos. Sus hijos necesitan escuchar tu voz. ¿A quién van a ir? Si no a papá o a mamá, porque ellos conocen a Cristo. ¿A quién van a ir? ¿Van a ir al internet? ¿Van a ir con los amigos? Porque no saben comprenderlos. No se sienten comprendidos. No se sienten que son escuchados. Y Padre, nuestros hijos necesitan escuchar tu voz. Qué privilegio como padres tenemos, Señor, de darles tu palabra y decir, dice el Señor así. Esto dice la Biblia. Oh, amado Señor, perdónanos, Señor. Concédenos el privilegio. Renueva, Señor, un espíritu íntegro en nosotros, un corazón conforme al tuyo. Concédenos, Señor, volver a nuestro primer amor y buscar tu rostro. Buscarlo, Señor, y rendir nuestro corazón a ti, para que tú seas realmente el Señor de nuestras vidas, para que tú seas realmente nuestro Señor. Padre, oramos por nuestros hermanos, no solamente por Manantial, Padre, por toda tu iglesia. Por eso está esta nación como está, porque ya casi no escuchan tu voz. Son pocos los que se levantan, Señor, y dicen, esto dice la Biblia. Son pocos los que se levantan aún en el gobierno y dicen, esto dice la Biblia. Esto dice el Señor. Concédenos como iglesia levantarnos y decir siempre, dice así el Señor. A ti sea la gloria, buen Rey. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a nosotros.